Introducción a los sistemas de representación. ¿Qué son los sistemas de representación? Todos los sistemas de representación de que se ocupa la geometría descriptiva están basados en métodos y teoremas que dan a conocer las formas geométricas de las figuras, sean de 2 o 3 dimensiones, sobre un soporte plano, denominado plano del cuadro. Estos sistemas se fundamentan en el concepto de proyección. Para representar un objeto en un plano, se recurre a hacer pasar por todos los puntos notables del objeto líneas de proyección, que al incidir sobre el plano dan los puntos proyectados correspondientes, que son estas intersecciones. En la imagen vemos una forma muy gráfica de entender este concepto. Sea el objeto un balón, sea el plano de proyección el suelo. Realizar la proyección es similar a encender una linterna, alumbrar al objeto y la proyección será la sombra arrojada por este objeto. Los puntos notables del objeto son los vértices o extremos del mismo. En este caso marcaríamos todo el contorno y cada uno de estos haces de luces, las líneas de proyección, intersectan con el plano de proyección el suelo, dando lugar a la geometría proyectada. El tipo de proyección va a depender fundamentalmente de que el foco sea un punto propio. Tendremos perspectiva cónica o lineal, en la que el punto propio será el vértice del cono, o impropio. Tendremos así la perspectiva cilíndrica, llamada así porque las líneas de proyección son paralelas entre sí. El ejemplo de la linterna es un caso en el que el foco, la linterna o centro de proyección, es un punto propio y todos los haces o líneas de proyección pasan por ahí. El haz de luz parte desde el foco. En este caso será una perspectiva cónica. ¿Cuáles son los elementos de una proyección? En toda proyección, independientemente del tipo de que se trate, se consideran los 4 elementos siguientes. En primer lugar está el foco de proyección. Recordamos, puede ser un punto propio o impropio. Está siempre el objeto a proyectar, si no, no tendríamos nada que proyectar. Los rayos o líneas proyectantes que parten del foco y pasan por los puntos notables del elemento a proyectar. Y por último, el plano de proyección sobre el que dibujaremos la intersección de los rayos de proyección con este mismo, obteniendo así la figura proyectada. Para hallar la proyección del cuerpo sobre el plano, se determina la intersección de los rayos proyectantes que pasan por los vértices del cuerpo proyectado con el plano. Dado un punto A y un plano del cuadro, hacemos pasar un rayo de proyección por el punto A y donde esta línea intersecta con el plano, tenemos la proyección del punto A. Normalmente, si es un punto A la proyección le llamamos A'. Así, y a modo de ejemplo, el mismo ejemplo que poníamos antes, al interponer un cuerpo, un balón, por ejemplo, entre un foco luminoso y una pantalla o plano de proyección, se observará sobre esta última la proyección, que es la sombra proyectada. Es la imagen proyección de ese balón. Tenemos el foco, el objeto, los rayos, el plano de proyección y la sombra será la proyección del balón. Tipos y clases de proyecciones. 2 son los tipos de proyección que dan base a los sistemas de representación. Hablábamos antes proyección cónica o central y proyección cilíndrica o paralela. Esta puede ser ortogonal u oblicua al plano de proyección. ¿Qué es una proyección cónica o central? Es la obtenida por rayos que parten desde un centro de proyección propio, por ejemplo, nuestro ojo, o en el caso anterior, la bombilla de la linterna. Es decir, un punto situado a una distancia finita respecto del plano de proyección. Ese punto se llama centro de proyección. Dado un objeto, vamos a proyectarlo sobre un plano haciendo pasar vértices, haces de proyección que parten desde el vértice o centro de la proyección. La intersección de estos con el plano nos dará el objeto proyectado. Una proyección cilíndrica ortogonal es cilíndrica porque está obtenida por rayos paralelos entre sí, a modo de generatrices de un cilindro, y que inciden, porque es ortogonal, perpendicularmente sobre el plano de proyección.
Es decir, las proyecciones cilíndricas son aquellas cuyo centro de proyección es un punto impropio, dando lugar a rayos paralelos entre sí. Dado un elemento, lo vamos a proyectar en un plano mediante haces de proyección o líneas de proyección que inciden perpendicularmente al plano y pasan por cada uno de los vértices del objeto a proyectar. Donde estas líneas intersectan con el plano, tenemos los vértices del elemento proyectado. La proyección cilíndrica también puede ser oblicua. Como en el caso anterior, los rayos proyectantes son paralelos entre sí, pero en este caso no son perpendiculares al plano de proyección. Por eso se llama proyección cilíndrica oblicua. Tenemos el objeto a proyectar, el plano sobre el que vamos a proyectar, y los rayos, siendo paralelos entre sí, no son ortogonales al plano de proyección. De nuevo, la intersección de estos rayos con el plano de proyección nos da el objeto proyectado. ¿Cuáles son las propiedades de las proyecciones? Las propiedades dependen del tipo de proyección. Vamos con las propiedades de las proyecciones cónicas. Dice la primera, la proyección de un segmento AB es otro segmento AB cuyos extremos son las proyecciones de los extremos del segmento proyectado. Es decir, si queremos proyectar un segmento, proyectamos sus extremos y los unimos si tenemos el segmento proyectado. La proyección de un segmento AB es otro segmento AB', cuyos extremos son las proyecciones de los extremos del segmento proyectado, AB. Propiedad número 2. Dice el punto medio, vamos a llamarle M, de un segmento AB no tiene por qué proyectarse sobre el punto medio del segmento proyectado AB. Sea el segmento AB, proyectamos desde el punto O en el plano P, mediante la proyección de sus extremos, y tenemos el segmento proyectado. La proyección del punto M no coincide con el punto medio del segmento proyectado. 3. Dos rectas paralelas en el espacio R y S no tienen por qué proyectarse en dos rectas paralelas entre sí. Esto sí ocurre en el caso en que las rectas R y S sean paralelas al plano P. 4. El punto de intersección, vamos a llamarle I, de dos rectas R y S se proyecta sobre el punto de intersección de sus proyecciones. Proyectamos las rectas R y S respecto del punto O en el plano P. El punto de intersección I proyecta sobre el punto de intersección de las proyecciones. Vamos con las propiedades de las proyecciones cilíndricas. La primera dice, el punto medio M de un segmento AB siempre proyecta sobre el punto medio del segmento proyectado AB, al contrario de lo que pasaba en las proyecciones cónicas. Cuando una forma plana, como ese triángulo de ahí, se dispone paralela al plano de proyección, la proyección se proyecta en verdadera magnitud. Esto quiere decir que podemos medir sobre el plano distancias reales. Ojo, eso no quiere decir que el plano no se pueda realizar a escala. Podemos medir y el tamaño será real, pero tendremos que convertirlo a escala para conocer el tamaño real del elemento. ¿Cuáles son entonces, basados en estas proyecciones, los sistemas de representación? Los sistemas de representación los vamos a dividir en dos categorías: sistemas de medida y sistemas de perspectiva. Los sistemas de medida, es decir, aquellos sobre los que se puede medir, son sistema diédrico o de Monge y sistema acotado. Los sistemas de perspectiva, que nos sirven más que nada para dar una visión de conjunto, para entender el elemento, son perspectiva sonométrica, perspectiva caballera y perspectiva cónica. El sistema diédrico o de Monge es un sistema basado en las proyecciones cilíndricas ortogonales, según las cuales un elemento en tres dimensiones lo representamos por sus vistas. Vistas que son las proyecciones en planos horizontal, vertical y planos de perfil auxiliares. En el sistema acotado, sistema de planos acotados, solo tenemos un plano de proyección. Veis ahí los haces de proyección perpendiculares a ese plano, cilíndrica porque las rectas y haces de proyección son paralelos entre sí, y acotamos, se representa todo en el plano horizontal. Perspectiva sonométrica
en la cual tenemos 3 ejes que marcan las principales direcciones del espacio, dispuestos como veis en la imagen. Perspectiva caballera, muy parecida a la anterior, de nuevo tenemos 3 ejes, pero la proyección nos da que 2 de los ejes forman un ángulo de 90 grados. Y la perspectiva cónica es la que más se parece al ojo humano, depende de dónde está el punto de vista, que es el ojo de quien está dibujando, y la línea de horizonte. Esto nos dará una proyección de la figura que se asemeja mucho a cómo lo vamos a ver en la realidad. Esta semejanza dependerá de dónde esté colocado el punto de vista, es decir, ese foco donde parten todas las proyecciones, y donde esté la línea de horizonte. Vamos a trabajar durante el curso los sistemas de medida como sistema diédrico y todos los sistemas de representación: caballera, cónica, isométrica. Cónica hay 3 tipos: frontal, oblicua y aérea. Pero todo esto lo veremos durante el curso.